Toma, Señor bendito, mi Dios, de tu altar santo, Señor, carbón encendido, Señor amado, con fuego vivo, Padre, para que sea quemando toda la grosura, Señor amado, que hay en nuestras vidas y la que hay en mis labios, Señor. Mi Dios, así mismo te pido, mi Dios, que como se han edificado, seamos edificados cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a proseguir también con la enseñanza con la que estábamos el día de ayer. Quisiera consultarle algo a los hermanos. ¿Sí les ha agradado este método de enseñanza con diapositivas? Amén. ¿O les parece mejor la forma de como estaba enseñando? Yo, de la manera que ustedes quieran, amén. Porque igual esto es temporal, como hasta que termine con las virtudes sacerdotales. Pero a mí me ha parecido una buena manera. Amén. Yo he estado en otros lugares, también lo de así se nos ha enseñado. Y dicen los que conocen de la materia de la enseñanza que los métodos audiovisuales siempre son más efectivos que los métodos en que solamente se habla, ¿sí? Porque lógicamente esto es muy cierto, miren, la palabra entra por un oído y sale por la otra, ¿sí? Salvo que quieran retenerla en su corazón. Pero cuando nosotros estamos con sistema audiovisual, pues lo que reseca de los ojos siempre se graba más, ¿amén? Como que los seres humanos somos propensos a quedarnos con lo que vemos mucho más allá que lo que escuchamos. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca del propiciatorio. ¿Ven? Si usted recuerda, el día de ayer estuvimos hablando sobre el arca, sobre qué era el arca, qué representa y qué había dentro del arca. ¿Ven? ¿Quién recuerda una de las cosas que estaba dentro del arca? A ver, ¿cómo? Las tablas de la ley, amén. Hermano, ¿qué era? La vara de Aarón, hermana Cintia. ¿Qué más había? El maná, amén. Solo 3 cosas, amén. Pero estas 3 cosas eran suficientes y fundamentales, amén, para entender la gracia y la misericordia de Dios. Porque estas 3 cosas sí eran fundamentos del pueblo de Israel. Estuvimos hablando de qué significaba cada uno de ellos y por qué razón estaba ahí. Pero luego pues es necesario hablar acerca de la parte superior del arca, lo que se llama el propiciatorio. Usted puede ver esa caja que está ahí, cuando pase esa, ¿sí? Es una tapa, no era de madera, era de oro macizo, oro puro, igual que los querubines. La orden que recibió Moisés fue la siguiente: Éxodo 25, 17 al 22 dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Como usted puede ver, el ancho era el mismo que el arca, puesto que la tapa tenía que quedar exacta sobre ella. Harás también los querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza en el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Como decía anoche, ¿sí? Bien parece que Jehová hablaba con Aarón con voz audible, porque son varios los textos donde él le dice: desde ahí yo te hablaré, desde ahí yo te declararé, desde ahí yo te declararé todo lo que te voy a mandar para los hijos de Israel. Amén. Y esto no es nada que deba a nosotros sorprendernos. Sabemos que Dios muchas veces a muchos siervos se les ha mostrado de forma audible. Amén. ¿Cuánto es así? Amén. Pero por hermano, nosotros tenemos que tener siempre un poco de mesura en esta situación. Cuando yo estuve estudiando
revelación, teofanías. Estoy estudiando en la materia de cuando estoy estudiando teología. Me mandaron a hacer un estudio, ¿sí? De algo que a muchos nos puede sorprender, mi amado hermano, pero es muy real, muy cierto, ¿sí? No todo lo que nosotros a veces escuchamos o vemos viene de parte de Dios. Amén. Así es. Y no todo lo que escuchamos o vemos tampoco es que viene de parte del diablo. Amén. Somos seres humanos, hechos de carne y hueso. Y tenemos un cerebro, tenemos una parte que se llama el subconsciente, ¿sí? Y esta parte de nuestro cuerpo retiene todas las cosas que a diario vemos. Y muchas veces se graba o queda penetrado, ¿sí?, en lo que se llama la materia gris, el cerebelo, que es la parte que guarda todas las cosas. Queda penetrado recuerdos de cosas que hemos visto, así sea en un flash. Usted vio algo, de pronto pasó en un vehículo, pasó por televisión, vio un derrumbe así en una pantalla, pero usted no la tomó en cuenta y se le grabó, hermano. Pasan 2 años y usted lo sueña. Y usted dice, el Señor me reveló que va a haber un terremoto. Y lo cree, con convicción lo cree. Pero, le digo, todas las cosas no son revelación de Dios. Por eso es que muchas veces la persona profetiza algo, pasan 2, 3, 4, 5, 10 años y nunca se cumple. Porque lo que pasa es que se le vino a la mente algo que en una ocasión vio. Entonces nosotros tenemos que tener mucha cordura y mucha mesura en esto. Todo aquel que venga a profetizar y le diga en el nombre de Jesús, así te ponga la mano y así dice el Señor, o yo veo esto en tu vida, amado hermano, tómelo, amén. Pero usted siempre espere en Dios y tenga mucha mesura con lo que escucha. Amén. Durante el estudio que estuve haciendo para poder entender lo que eran las teofanías, tuve que estudiar acerca de las enfermedades mentales más comunes. Y descubrí, yo digo descubrí porque yo no sabía de esto, que había 2 enfermedades tan terribles como la esquizofrenia y la paranoia. Y la esquizofrenia es una enfermedad tan terrible, mi amado hermano, que muchas personas pueden padecerla sin saberlo. Y lo cual es que la esquizofrenia se da en que las personas tienen revelaciones, hablan con personas, ven imágenes de cosas que solo están en su mente. Y desgraciadamente las personas que padecen esto, si son cristianos, ¿sí?, comienzan a hablar locuras. Y no es ningún beneficio ni bendición para el pueblo de Dios cuando una persona tiene este problema. Lo mismo la paranoia. La persona que está con paranoia viene asustada, siempre tiene un delirio de persecución. Y comienzan a decir que hay un demonio que lo sigue, que un demonio lo atormenta y esto que el otro, pero suele pasar solo en su mente. Entonces, nosotros tenemos que conocer cómo se manifiesta Dios por medio de su palabra para saber si lo que alguien nos dice o lo que alguien no nos dice viene o no viene de parte de Dios. Esto yo lo digo más porque yo siempre tengo mucho criterio en decirle a la gente que tenga mucho cuidado, que todo lo que se dice o se hace no es ni de Dios ni para Dios. ¿Sí? Nosotros a veces creemos que todo lo que hacemos ya es para Dios y agradable a Dios. Muchas veces no. O que todo lo que nos dicen o que todo lo que pasa es de Dios. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Porque el Señor Jesucristo dijo esta palabra: todo pecado será perdonado menos blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros damos gloria a Dios por algo que no es de Dios, corremos el riesgo de estarle diciendo que el Espíritu Santo hizo una obra que Él no hizo y que puede ser contraria a la voluntad de Dios. Y Dios no va a hacer nada contrario a su voluntad. Nada. Va a hacer todo dentro de su voluntad y de su palabra. Y si alguien hizo algo contrario a la voluntad de Dios y dice Dios me envió, Dios me dijo que haga esto, está cayendo en mentira y es algo de parte de Satanás. Amén. De igual manera nosotros conocemos que las falsas doctrinas han sido fundamentadas por falsas revelaciones que han tenido muchos hombres. Puede ser también de parte de Satanás, el apóstol Pablo lo dijo. Pero si hubiese sido de parte de Dios, tuviera
era la doctrina que nosotros tenemos. Un ejemplo es este hombre John Smith, fundador de la religión de los mormones, que él dice que tuvo una revelación de parte de Dios y le dio una doctrina contraria a la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo, ahí en el libro de Gálatas, capítulo 1, del 6 en adelante, dice, y creo que en el versículo 9 que dice, que si alguien viniera y dijera o mostrara un evangelio diferente al que él había enseñado, así fue él mismo, así fue un ángel del cielo, así fue el mismo Cristo, que él no va a venir a decir eso. Pero un ejemplo, nadie puede dar un evangelio diferente, porque cualquier persona que predica algo diferente a esto es anatema, es una maldición de parte de Dios. Y aunque tú no lo creas, dentro de la iglesia del Señor se da el caso de que muchos hombres que han tenido supuestas revelaciones vienen a dar su doctrina, vienen a dar su criterio con falsa revelación, y usted tiene que estar muy apercibido. Amén. Si usted no tiene ¿cómo se dice? De discernimiento de espíritus, ¿sí? Tiene que hacer un ejemplo de lo que yo hago. Yo no tengo discernimiento de espíritu, pero yo conozco cuando alguien está hablando una palabra que no es de Dios, porque conozco lo que la palabra dice. Aunque no conozca toda la palabra, conozco lo que es el canon bíblico y sé que algo ya salió del canon, ya no es de parte de Dios. Entonces, hermano, Dios puede hablar de un hombre, Dios se puede declarar, y según vemos en la palabra, Dios hablaba en voz audible con Aarón. Hablaba con Moisés y hablaba también con Aarón. No hay textos que digan que habló con Adán, como habló con otros sacerdotes, pero sí con Moisés y con Aarón. La palabra propiciatorio, así como nosotros la entendemos, la leemos, es la palabra hebrea caporé. Si usted puede ver ahí, ¿ya? ¿Qué significa cubierta o tapa? Literalmente se entiende como un medio o un lugar de reconciliación, porque ese es el punto principal de ese propiciatorio, la reconciliación del hombre con Dios. La palabra griega que utiliza la Biblia, ¿sí?, es la palabra ilasterio, que significa justamente, pues, lugar de reconciliación. Propiciatorio era la denominación de una lámina cuadrada de oro que servía como tapa del arca del testimonio, del pacto o de la alianza. De eso ya hablamos porque se llamaba así. En hebreo original se denomina caporet, que significa cubierta, asiento sagrado o asiento de honor. Recuerden que sobre el propiciatorio, la parte entre los dos ángeles, entre los dos querubines, ¿cómo se llama? Asiento de la misericordia. ¿Ven? También se conoce como el asiento de la expiación. La raíz del término hebreo caporet es la palabra kafar, que significa cubrir, aplacar o cancelar. Vaya usted haciendo relación de la palabra y qué significa por medio de la palabra el propiciatorio. ¿Por qué hacía? Cubrir. Amén. Usted sabe que cuando Cristo perdona nuestros pecados, ¿sí?, es una forma de cubrir nuestras faltas. Aplacar es detener el juicio de Dios. Y cancelar es pagar la deuda que alguien tiene. La muerte de Cristo pagó nuestras deudas que teníamos con Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser aceptos delante de Dios. No por ninguna obra que hayamos hecho, sino solamente por Él. Amén. Dice en 1 Timoteo 2:15, dice que hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual, dice en el versículo, se entregó a sí mismo y se dio como testimonio a su debido tiempo. O sea, que Él es el único que ha podido aplacar y cancelar la deuda que teníamos con Dios, porque todos los hombres hemos estado en deuda con Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 3:23. También de caporet se deriva la palabra cofer, que significa redimir o pagar en pago un rescate. En esta palabra rescate, yo creo que te entiendan, hermano, ¿qué es el rescate? En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo también habla del rescate. El rescate se refiere al pago que se hacía por un esclavo. Cuando una persona, y era muy común en ese tiempo, cuando una persona tenía deudas muy grandes, era llevada como esclavo por el acreedor. Y si en su caso
Es fácil. Lo que es fácil y lo damos como pago. Pero no, tenía que ser su hijo. De preferencia varón. Y si era primogénito, mucho mejor. Porque de esa manera era más posible que el deudor fuese a pagar. Si no tenía descendencia, podía entregar a un hermano. Ya. Hay casos en que se entregó a un siervo o un esclavo cuando la deuda no meritaba tanto. Y este esclavo o siervo era muy allegado y muy útil al acreedor. Entonces, cuando una persona ya conseguía el dinero, ¿sí?, iba y pagaba la deuda, y el pago de la deuda se llamaba rescate. Tenían un documento que se llamaba acta de los decretos, o el pagaré de los decretos, que tenía que ser entregado al dueño, al nuevo dueño del rescatado. Y este, si le quería dar libertad al rescatado, se lo entregaba. Y este nuevo liberado, este rescatado, tenía que andar con ese documento donde quiera. Porque si lo veía alguien que conocía que era esclavo de otra persona, y le decía, yo te conozco, tú eres esclavo de mi compadre, y lo cogía y llamaba a las autoridades y lo llevaba arrestado. Entonces él tenía que venir, mostrar el documento, no, si yo soy libre. Amén. Si aquí a las personas que hemos tenido el privilegio de ver la película 12 años esclavo, vemos que pasó un caso parecido, amén, con este hombre, con Solomon Norton, que por no cargar los documentos que le declaraban su libertad, un hombre lo secuestraron, se lo llevaron y lo volvieron a vender como esclavo, y estuvo 12 años inmerso nuevamente en la esclavitud. Cuando él ya vivía en un lugar donde ya los afroamericanos pues, habían logrado alcanzar la libertad. Y eso era algo muy común en ese tiempo. Si usted ve películas que valga la pena ver, usted va a aprender mucho de ellas, porque enseñan mucho acerca también de los tiempos y la cultura. Otra película que podemos ver, que era común que se llevaba a la gente como esclavo, es la película de Gladiador, de Russell Crowe. Al que lo encontraban por el negocio, lo iban llevando. Y vemos que cuando él llega a su casa y encuentra a su mujer que la han matado de su hijo y su casa quemada, él se tira a llorar al piso y pasa un cazador de esclavos y se lo vio y se lo fue llevando. Era algo común en esos tiempos. Y tenía que esperar que alguien vaya y pague el rescate. Si nadie lo pagaba, él era esclavo para siempre. Nosotros le damos la gloria a Dios porque alguien pagó nuestra esclavitud, pagó nuestro rescate. ¿Saben ustedes eso? Se llama Jesucristo. ¿Y por qué pudo pagar? Si el que podía pagar tenía que ser hermano o familiar. Él se hizo hermano nuestro para poder pagar. Dice la palabra de Dios, dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la autoridad y el derecho, la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios, para que una vez nosotros, siendo hijos del Padre, y Él siendo el hijo primogénito del Padre, podamos ser hermanos, y Él podía pagar el rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su tiempo, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, mi amado hermano, la palabra cofre significaba el pago de un rescate, el pago de un esclavo. También se deriva la palabra kipur, que significa expiación. Hay una festividad judía que hasta el tiempo de hoy se celebra. Yo cuando estuve enseñando estuve dando la enseñanza sobre la institución de las fiestas santas, yo le dije que si podía iba a hablar acerca de Yom Kippur, pero realmente solamente me limité a las 3 que estaban en el libro del Éxodo. ¿Sí? Me hubiese gustado mucho, pero no pude. El Yom Kippur es el día de la expiación. Justamente Yom significa día y Kippur significa expiación. Es
¿Por qué ellos hasta hoy celebran el día de la expiación? ¿Por qué nosotros no? Hermano Israel. Porque no han aceptado a Cristo. Amén. Nosotros no tenemos que hacer el día de la expiación anual, porque ya Jesucristo pagó por nuestros pecados, aún por los de ellos, pero ellos no lo quieren recibir. Entonces tendrán que seguir pagando año tras año hasta que supuestamente aparezca el Mesías que ellos esperan. Pero para nosotros sabemos que ella estuvo aquí y que volverá a venir. Amén. Primeramente para llevarse a su iglesia y luego para la batalla final. Nosotros sabemos de esa historia. Ahora algún día voy a hablar sobre ese tema también. Entonces, mi amado hermano, pásalo, hermano. Entonces podemos analizar una cosa, que en hebreo esa cubierta viene a ser, o viene a conocerse como la cubierta de la expiación, de la redención o del rescate, o del rescate. Pero las versiones en español generalmente la denomina propiciatorio, que es el nombre con el que la estamos estudiando. ¿Por qué le llaman propiciatorio? Porque debido a que en ella se realizaba el acto de la propiciación. Ahora, ¿qué es propiciación? La propiciación es un concepto de la teología cristiana traducido bajo el término griego de hilasterio, que significa literalmente expiación, propiciación o reconciliación. Por lo tanto, vendría a ser entonces la etapa de la reconciliación. Por lo que se traduce ya en los textos en español o en el Nuevo Testamento como el lugar o el medio de reconciliación. Según el diccionario de la Real Academia Española, propiciación es una acción agradable a Dios con la que se le mueve a piedad y misericordia. También se conoce como un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y poder tener una reconciliación con Dios. Denle un fuerte aplauso, Señor, mi hermano. El Nuevo Testamento utiliza también otra palabra, que es la palabra hilasmos, para designar a Cristo como propiciación del hombre. ¿Ya? Usted va aquí a ver cómo Cristo aparece representando, o cómo esta tapa realmente representaba a Cristo. Porque yo no voy a decir que Cristo representaba la tapa. La tapa, la cubierta, era una representación de Cristo. Por eso que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Romanos 3, 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren, amado hermano, que es muy triste que Él haya pagado por todo el mundo, hasta por los judíos y por la gente que está en la calle. Pero esta gente no lo recibe. Amén. Yo les voy a decir algo que yo creo, y estoy convencido de eso. A mí no me preocuparía el día que yo esté en el reino de los cielos ver a gente que no reciba a Cristo, porque dice que pagó por los pecados de ellos. A mí no me preocuparía ver a gente católica, testigos de Jehová, mormones, no me preocuparía, me importa estar a mí ahí. Mi preocupación es que yo quiero estar ahí. Y no es algo egoísta, sino que estoy en este camino porque esa es mi meta. Y creo que la de cada uno de nosotros. Amén. Entonces a mí no me va a preocupar si veo ahí a gente que ha hecho mal, que ha hecho daño, o gente que ha vivido religiones equivocadas. No me preocupa, pero sé por la palabra que no van a estar ahí. Y cuando uno le dice que ellos están equivocados y no van a estar, no se lo dice porque uno no quiere que vayan. Uno se lo dice porque la palabra me dice a mí que no van a estar ahí. Un ejemplo, dice que ningún idólatra va a entrar al reino de los cielos. Amén. Amén o no amén. O alguien que desprecia el sacrificio de Cristo, como lo dice Jehová, que tampoco va a entrar al reino de los cielos por despreciar el sacrificio de Cristo. Como los mormones, como tantas religiones que han, y sectas que han aparecido, que hicieron tanta patraña
engaño y tanta mentira. Y yo le digo, verdad, si ellos van a estar allá, no me preocupo por mí, me preocupa mi salvación. Pero yo sé por la palabra que no estarán allá. Porque la palabra dice que solamente los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador son los que van a entrar a la patria celestial. Y esto de aceptar a Cristo, que ya yo te recibo, amén. Porque aceptar a Cristo trae como cola una vida llena de frutos de arrepentimiento. Porque también en eso hay mucha confusión, mi hermano, y se enseña a veces en las iglesias. No, hermano, usted sabe porque usted recibió a Cristo. Amén, la sangre de Cristo va a salvo, ¿cierto? Pero la fe tiene que traer arrepentimiento. Si tu fe no trae arrepentimiento, tu fe es falsa. ¿Y cómo sabemos que trajo arrepentimiento? Porque tu vida dio un giro de 180 grados, caminando hacia un camino diferente al que ibas. La reconciliación con Cristo es por la fe. La reconciliación con Dios es en Cristo por la fe. Pero esta fe es por arrepentimiento. Recuerden una cosa, el Señor le dijo a aquella mujer que le iban a apedrear: vete y no peques más. Amén o no amén. Y los otros dicen que se fueron avergonzados, no arrepentidos. Entonces hay una diferencia entre arrepentido y avergonzado. Y si no hay arrepentimiento, no va a haber salvación, porque el arrepentimiento, ¿sí?, es lo que te trae a vivir en santidad con el Señor y te va a hacer que tu vida dé fruto de arrepentimiento. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cuánto creen que es así? Gloria a Dios. Dice 1 Juan 4:10: en esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Reconciliando con el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y es más, nos encargó también a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que hoy no necesitamos de esa tapa de oro puro. Aunque esté hecha en oro puro y tenga esos querubines tan hermosos, bendita sea la gloria de Dios, solamente fueron sombra y figura de las cosas por venir y de las celestiales. Pero ¿por qué nosotros no necesitamos? Porque ya no necesitamos a los querubines para reconciliarnos año con año, porque ya tenemos a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Dice Hebreos 9:15 que Él es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo su muerte haya habido remisión de nuestras transgresiones que había en nuestra vida antigua en el primer pacto, y los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué? Porque Él se entregó a sí mismo como cordero sacrificado vivo de una vez y para siempre. Dice Hebreos 7:27 que no tiene necesidad de cada día entregarse como aquellos sumos sacerdotes y ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y luego nos reconcilió con el Padre. Colosenses 1:20-21 dice: y por medio de Él, de Jesucristo y de sangre preciosa, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora ¿qué ha hecho? Nos ha reconciliado. ¿Con quién? Con el Padre. Amén. Entonces, si esa etapa representaba la reconciliación, Jesucristo ha sido la reconciliación de nosotros con Dios, pero eternamente y para siempre, perdonando nuestros pecados y dándonos vida eterna, dice el libro de Tito capítulo 3 versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos se gozan por esa esperanza de vida eterna? Amén. La vida eterna no va a quitar a nadie, se la puede quitar de usted mismo nomás. Por encima del propiciatorio se manifestaba la gloria de Dios, lo que se conoce en el pueblo judío, o lo que también hemos estudiado sobre la Shekinah, que es ese derramamiento de la gloria de Dios. Amén. Recuerden que la palabra de Shekinah significa en realidad habitación, y ese lugar, el lugar santísimo, pues era la habitación de Dios, donde se sentía y se
propiciatorio era la señal visible de la presencia de Dios entre su pueblo, figura y sombra de las cosas celestiales. Ya lo estuvimos diciendo en el 8:5, que son figura y sombra de las cosas celestiales, tal como Jehová le dijo a Moisés: haz la cosa conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. El propiciatorio y las tablas de la ley dentro del arca representaban los principios del plano de Dios con su pueblo, los principios fundamentales del plano de Dios con su pueblo. Primero, en la parte de arriba, en la tapa, los querubines, justicia, y el asiento, misericordia y perdón. Y adentro, ley, amor y protección. Ayer estuvimos hablando también de las tablas del maná y de la cobertura de Dios a sus siervos. La gloria de Dios. Miren, hermano, escuchen algo. Los querubines con sus alas extendidas, usted puede ver ahí cómo están, cubriendo la tapa, representan el juicio de Dios que detiene al hombre de acercarse a su presencia. Como dice Romanos 3:23, ¿no? Que por cuando todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Pero este juicio es roto por la sangre del Cordero sacrificado, rociada sobre el aceite de la misericordia, es lo que decía antes. En la parte alta, usted puede ver que hay juicio, pero a la vez misericordia. Los querubines están ahí, cubriendo, protegiendo, que nadie tenga acceso a esa parte de la tapa. Pero al ser derramada la sangre del Cordero sacrificado, vemos que una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del sacrificio, la cual pues dispersaba sobre el propiciatorio con la esperanza de que Dios aceptara la sangre de la víctima como para reconciliación, como evidencia de la confesión de su pecado y obtener para ello la misericordia. Los querubines miraban hacia abajo. Cuando leemos el texto bíblico dice que lo hizo con la mirada hacia abajo, hacia el lugar vacío que está ahí, lo que se llama el asiento de la misericordia. Miraban hacia abajo, hacia el asiento de la misericordia. Según unos, ¿sí?, era una actitud de humildad y sumisión ante la presencia de Dios, según el criterio de los estudiosos. ¿Ya? Pero que yo me quedo en este otro, que dice que lo hacían porque esperaban año a año con mucho anhelo ver la redención y el perdón del pueblo cuando el Cordero escogido por Jehová sea sacrificado. Estaban mirando ahí, cada año veían sangre de un cordero, pero ellos decían: esta no es la sangre. Dice un texto bíblico: mirarán al que traspasaron. Te recuerda que también cuando se pasó esto de las serpientes en el desierto, ¿no? Hicieron para una serpiente ahí y ellos tenían que mirarla. Siempre dice la palabra de Dios que tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús. Ellos tenían la mirada puesta sobre ese asiento de misericordia que representaba a Cristo. Y cuando caía esa sangre, era cumplido, estaba pagado todo, y ellos podían sentir el perdón y la misericordia de Dios. Pero los querubines estaban viendo todos los días, cada día llegaba cada año y esperaban con anhelo el día. Los guardianes esperaban con anhelo el día en que se manifestara la gloria ya eternamente y para siempre, en que ya es el Cristo de la gloria derrame su sangre. Gloria a Dios. Porque viene, hermano, hay un texto bíblico que dice que los hombres de antaño, los profetas, los siervos de Dios, indagaron, profetizaron, inquirieron, buscaron, lloraron, soñaron, pero no pudieron ver ese día. Amén. Pero se la dio como herencia a su iglesia, que nosotros sí hemos visto es la gloria de ese Cristo maravilloso. Que vivimos en el tiempo en que Él ya lo hizo. Para nosotros no hay la necesidad de que cada año se mate un buey o un cordero. De nada serviría. De nada serviría. Lo único que pueden matar ahorita animales son los satanistas, porque ellos siguen matando. Porque su Dios, que es Satanás, no tiene el poder que tiene el mío. Para entrar una vez y para siempre a la vida celestial. Yo le digo algo. Hay mucho siervo de Dios equivocado. Y me da mucha tristeza. Yo hablaba ayer de un siervo que le tenía mucho respeto. También he escuchado a otro decir que Satanás tiene el poder para convertir o transformar la genética del hombre, y que por eso que tantas cosas que por aquí y por allá hay.
O sea, el hombre le está dando a Satanás más poder que el que él tiene. Si él no tiene poder ni para salir de su maldad, porque el Señor lo encerró en celdas de oscuridad, en prisiones de maldad. O sea, así él quisiera unir en su mente y decir, quiero arrepentirme. Él no puede ni pensar en arrepentimiento. Porque él ya está condenado a estar eternamente y para siempre en el lago de fuego y azufre. Y de eso no lo va a salvar nadie. Me enseñó un día el pastor Samuel Díaz. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuerdas tu futuro. Porque mi pasado puede haber sido turbio y negro, pero Cristo lo lanzó en una bola y lo tiró a lo profundo del mar. Pero el pasado que él espera, el futuro que él espera, no lo va a cambiar nadie. Nada cambiará eso. Él se va al infierno porque se va. Y junto con él, todos los que lo siguieron. Y también desgraciadamente los hombres que viven haciendo su voluntad. Pero nosotros, bueno, tenemos la gloria de que Jesucristo pagó por nosotros. Amén. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Amado hermano, según algunos estudios, ¿no? Dice que Dios mostró el orden de los objetos, simbolizando la cruz que un día, en la que un día moriría el Cordero para darnos salvación. E hice ese gráfico, amén, donde realmente, si podemos analizar todas las cosas después de la forma de cruz, podemos ver que a la cabeza estaba el testimonio que es la mismísima presencia de Dios, amén, de donde salía la palabra de Dios, donde salía la palabra que recibía el sacerdote. Tenemos al centro el altar del incienso, a los lados tenemos el candelabro y a los extremos tenemos la mesa de los panes, ¿sí? A los pies del Señor tenemos el lavacro y a la entrada, pues más al sur, tenemos el altar de sacrificio donde se hacía la expiación de los pecados. Es muy posible que tenga mucho que ver ese estudio. También me pareció muy interesante. Yo había escuchado de esto hace muchos años, pero nunca le he tomado mucha atención en realidad. Pero veo que realmente estaban dispuestas de esa manera, y nosotros sabemos que Cristo no murió en un madero, sino en una cruz, amén. Y de esa forma fue dispuesta pues su muerte, y ahí derramó su sangre, y gracias a esa sangre que él derramó, nosotros hoy podemos tener la ventaja de decir que somos libres de toda condenación. Gracias a la gloria de Dios. Prenda la luz, mi hermano. Ahora, hermano, quisiera hablarle de dos hombres que son muy importantes en este estudio y que fueron muy importantes en la construcción del tabernáculo. Yo le pido a algunos hermanos que si podían hagan una reseña sobre eso. Yo digo que me cumplió aquí con mi hermano Jimmy. Amén. Pero vamos a hablar de esto, amén. Estos dos hombres son Bezaleel y Aholiab. Abran su Biblia, porque esto no tengo gráficos, no tengo imágenes. En Éxodo 31, versículo del 1 al 6. Tenemos, amén. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencias y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan
aunque muy poco se estudia, muy poco se conoce de ellos, sus dos nombres quedaron grabados para siempre en la palabra de Dios. Pero ¿quiénes eran ellos? Bezaleel, de la raíz hebrea Bezaleel, que significa a la sombra o a la protección de Dios. Amén. Transliterado entendemos que el nombre significa aquel a quien Dios protege. Amén. Amén. Descendiente de la tribu de Judá, hijo de Uri, hijo de Ur de Judá, posiblemente familia de Caleb, también de Judá. Dice en Éxodo 31:2, ¿sí? Mira, yo he llamado por nombre de Bezaleel, hijo de Uri, ya le digo él, maestro y artífice, con todo lo que tiene que ver, fue llamado por Dios para ser el principal artesano y artista del tabernáculo y de su mobiliario. Tenemos también referencias sobre él en Éxodo 35, versículos de 3 al 35, y en 2 de Crónicas 1:5. Ya. Dice que fue llamado para trabajar en obra de engaste. ¿Qué es obra de engaste? La palabra engaste del hebreo mitbesot significa montadura, trabajo delicado y abierto de montaje y molduras para ornar, o sea, para adornar. ¿Sí? Algunos hermanos aquí que trabajan con esto de poner molduras para arreglar, qué sé yo, cosas en madera o para las casas, muchas veces también se acoplan, ¿no? En los carros también porque le adaptan algunas cosas extras ahí. Bueno, todo esto es para adornar. Pues este hombre trabajaba en engaste, pero en oro, plata, en bronce y en piedras preciosas. Dice que la palabra no aparece varias veces en el libro del Éxodo, donde se describen piedras preciosas engastadas en oro. Varias piedras de engaste, o sea, varios trabajos en piedra, fue también puesto sobre el pectoral del sumo sacerdote. Después estaremos hablando sobre las 12 piedras y sobre Urim y Tumim. Más adelante hablaremos de eso. Fueron construidas por este hombre. ¿Sí? Y casi todas las cosas que adornaban el tabernáculo, los capiteles, las bases, las partes que estaban sobre los pilares, todo, el candelabro, esos panes, todas las cosas fueron hechas bajo el diseño de Dios, pero por la mano de este hombre Bezaleel. Aholiab, en cambio, significa la tienda del Padre. Como quien diría, donde el Padre vive. Porque tiendas no es una tienda donde vendía comida, donde venden víveres. Tienda se le llama a las cabañas, a las carpas donde ellos vivían así temporalmente. Amén. Carpa se le llama en nuestro medio. Era descendiente de la tribu de Dan, en cambio, hijo de Ahisamar. Entiende una cosa, dése cuenta de algo. No eran de la tribu de Leví, no eran sacerdotes. Porque uno era de la tribu de Judá y el otro era de la tribu de Dan. Era un hábil artesano, maestro, artífice, diseñador y recamador de tejidos. Ya sabemos lo que es recamador. A ver, ¿quién no recuerda? ¿Alguien recuerda lo que es un recamador? Era una persona que hacía tejidos con mucho arte, con mucha dedicación. Amén. Amén. Confeccionaba tejidos y bordados hechos con obras de gran realce, dice el diccionario de la lengua española. Era recamador, un hombre que tenía ese don, ese talento de hacer diseños preciosos en tejidos. Sobre todo, dice, en azul, en púrpura y en escarlata o carmesí. O sea, era, aparte de eso, teñidor de tejidos. Ya, de quién es la gloria de Dios. Hizo todo lo que fue. Estuvo también, al igual que Bezaleel, bajo el servicio de los capataces de obra en Egipto hasta cuando fueron liberados. Fue llamado por Dios para utilizar sus dones y talentos y servir como maestro de obra de la confección de las cortinas del tabernáculo. Dice Éxodo 38:23, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamar, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador azul, púrpura, carmesí y lino fino. En el libro de Éxodo 35, versículo 30 al 35, dice de la siguiente manera: y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha llamado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro,
enseñar. Amén. O sea, Dios lo cogió a este hombre no solo como artífice y maestro de obras, sino para que le enseñe a otros. Eso es lo importante que tiene que tener siempre el pueblo de Dios. Amado hermano, estamos para aprender y también para enseñar. Amén. Todo lo que Dios nos muestre, nos enseñe, tenemos que impartirlo a otros. No tiene que haber egoísmo en el camino del Señor. Aleluya. Entiende una cosa, ayer decía algo yo y es muy claro. Primeramente, métete, enfrácate en tu llamado. Pero cuando estés enfracado en tu llamado, apréndelo bien. Prepárate en él y enséñale a otros, discipula a otros. Amén. Y aunque te guste algo que quizás no es tu llamado, si te quieres meter a otra cosa, también aprende, no te metas a lo loco, porque el que se mete a lo loco sale mal parado. En el camino del Señor hay fracasos que duelen. No, que no es que el Señor ni fracaso, mi amado hermano, que el Señor, ¿cuándo fracasas? Cuando te metes donde no te llaman. Pero cuando tú te metes donde Dios te llamó, no vas a tener fracaso. Amén. Y le ha puesto en su corazón que puede enseñar. Así es como a Olián, hijo de Ahisamach de la antigüedad, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. O sea, Dios le dio a ellos incluso la capacidad de que lo que no entendían se lo inventen. Porque yo me imagino que Olián iba a salir, no había visto en su vida un querubín. Amén. Tenían por ahí referencia de lo que la palabra por ahí les había enseñado. Pero ellos hicieron unos preciosos querubines, tanto sobre las cortinas, que hizo Olián, como sobre la tapa del propiciatorio, que fue diseñada por Bezaleel. Dios le comentó a Moisés, la verdad, porque por supuesto que él no iba a poder hacerlo solo, era algo grande, una obra titánica, se dice por ahí. Pero estos hombres fueron llamados por Dios y equipados por él para hacer una labor específica, construir todo el mobiliario y todos los utensilios. Así que Dios los equipó para hacer esta obra. Ellos vivieron prácticamente toda su vida en la esclavitud. Pero escuchen, el que haya vivido en esclavitud no les impidió ser buenos en lo que hacían, ni que perdieran su humildad por causa de los resentimientos y el odio que les podía generar el maltrato de que eran víctimas. Ellos eran esclavos, vivían al golpe. Pero hermano, nada ni nadie te quita que tú busques ser mejor de lo que eres. Desgraciadamente a veces tenemos en la mente, es que yo no puedo avanzar más porque soy pobre, es que yo no puedo avanzar más porque soy negro, es que yo no puedo avanzar más porque soy muy blanco, es que yo no puedo avanzar más porque me falta una pata. No hay nada que nos detenga, amado hermano. Yo no puedo hacer nada porque soy chiquito, nada, Julián. Estos hombres eran esclavos, vivían con limitaciones, pero en medio de sus limitaciones aprendieron a ser los mejores maestros que había en Egipto. Y aunque allá nadie les pagaba ni nadie les daba las gracias, el que sí paga y da buena recompensa un día los vio y dijo: sí, algo más, así que cuando yo los necesite los voy a llamar a ustedes. Todo lo que hoy en día tú estás aprendiendo, todo lo que hoy en día Dios te está capacitando, todo lo que hoy tú estás absorbiendo, mañana te va a servir también a ti para el ministerio. Bueno, lo que quieras llegar un día a un ministerio. Amén. Y quizás todo lo que tú hagas, nadie te va a dar las gracias, ni nadie te la da ahorita. Pero tú no trabajas para el hombre, tú trabajas para Dios. Amén. Tú no esperas que te dé las gracias el hombre, tiene que dártelas Dios. Aleluya. Porque es el que paga, y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, que nada de lo que hacemos será en vano. Amén. Porque Dios hace un tiempo de dar recompensa a cada uno de nosotros. Aleluya. Estos dos hombres, cuando yo leí la reseña de ellos, me quedé impactado. Fueron maestros después de ser esclavos, maestros de otros maestros. Bendita sea la gloria de Dios. Dios nunca te va a enviar a hacer, amado hermano, algo que tú no puedes hacer. Cuando Dios te envía es porque Él te ha equipado o Él te va a equipar. Solo debes aprender a usar lo que Él te ha dado. Solo debes aprender a usar lo que Él te ha dado. Tienes que aprender y tienes que ser muy sensato en el Señor. Así como cada estrella tiene su propio brillo, nosotros no podemos envidiar lo que otros hacen. Debemos esperar en que Dios nos pula a cada uno de nosotros, para que el día que nosotros seamos usados por Dios, tengamos que darle a Dios lo que nosotros de gracia
crecimiento eclesiástico. ¿Por qué usted ve que hay iglesias que ponen 2, 3 miembros? Yo conozco una iglesia con mi casa tiene 20 años, la conozco con 5 miembros. Y a veces no son de los mismos 5, pero de 5 no pasa. Pero yo sé por qué, porque el hombre que pastorea nadie le dijo que era pastor, él se dijo pastor. Y los hijos que están son las mujeres, no los hijos y los nietos. Pero la persona que es llamada por Dios, Dios multiplica. Amén. ¿Sí? Dios multiplica. Acuérdate de José. ¿Qué significa José? Jehová suma, añade, multiplica. Ese es el plan de Dios. Iglesias prosperadas, tanto en lo espiritual como en el número de creyentes. Porque el plan de Dios es salvar a la cantidad de personas que más pueda salvarlas. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Nos necesitamos todos unos a los otros porque somos un grupo. Amén. Hasta aquí vamos a quedar, hermanos, ¿sí? Hasta aquí yo llego, bendita sea la gloria de Dios, hasta aquí yo llego con lo que es el tabernáculo. Pero quiero que le queden estos textos bíblicos, dice Hebreos 8:12. Ahora bien, el punto principal de lo que estamos hablando es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y Hebreos 7:26-28 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero el sacrificio por sus pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres, pero la palabra del fundamento, o sea, del pacto posterior a la ley, ha hecho al Hijo perfecto para siempre. Como comencé enseñanza, dice el tabernáculo a la imagen de Cristo. Amén. Amén. Todo lo que hemos visto ha sido creado y hecho a la imagen de Jesucristo. Pero Él es el sumo sacerdote, Él es la ley, Él es el tabernáculo, Él es el arca, Él es el candelero, Él es todo lo que usted vio ahí. Todo fue hecho a la imagen de Jesucristo. Amén. Y que se guarde esa imagen de Cristo en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Señor, yo te bendigo esta noche. Señor, yo te pido que cada una de estas palabras que hemos hablado y esta enseñanza, mi Rey, haya llegado, Señor bendito, a corazones fértiles, Señor. A corazones, Dios mío, Señor glorioso, anhelantes de servirte y de buscar tu gloria cada día. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias porque has permitido que tu siervo esté en este lugar. Yo sé que no merezco estar aquí, pero en tu corazón dices que sí, yo lo acepto. Te doy las gracias por cada hermano, mi Dios amado, que ha tenido la paciencia de escucharme. Gracias te doy, Señor amado, por mi pastor y por cada uno de los líderes, que después de ti, Señor, ellos han sido los que han permitido que esté yo en este lugar, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A su nombre. Adiós. Dios